Bueno, hoy vamos a hablar de cañas de glass. En concreto, este es el modelo Muscatch 8,6 para línea 6. Un equipo muy divertido, amado por muchos, por ejemplo como yo, y muy odiado por otros. Aquí en este tipo de cañas son pues con las que pescaron nuestros abuelos, y aquí la única evolución que hay básicamente son los composites, las resinas, que son de mucha mejor calidad, y pues ha mejorado un poquito, ganan un poquito en potencia, y bueno, pues os voy a hablar un poquito de ellas. Lo primero, son cañas básicamente indestructibles, con un mínimo de cuidado pues nos va a durar para toda la vida. Las podemos forzar, tirarlas, básicamente son indestructibles. Claro, no se puede hacer el tonto, pero son cañas que soportan muy bien el maltrato. Segunda virtud que tiene este tipo de equipos, son cañas muy sensibles, vamos a disfrutar mucho las picadas, y los peces pues se nos van a escapar mucho menos, puesto que al ser tan blandas absorben muy bien los envites del pez, los cabezazos, y va a hacer que se desgarre mucho menos, ¿no? Para mí, pues lo que digo, lo que transmiten estas cañas pues es lo que me enamora, ¿no? Sin embargo, pues tiene muchas cosas en contra también. Por ejemplo, son equipos muy pesados. Si, como os he dicho, esta es una 8,6 línea 6, nos vamos más o menos a un peso similar a una caña línea 9 de carbono. Pues es bastante peso, pero si pensamos en que estamos variando todo el día streamers de 20-25 centímetros con cañas 9-10, pues creo que una media jornada de 6-8 horas pescando con este tipo de equipos tampoco nos va a matar. Esta la tengo personalizada ya con un taloncito de combate, puesto que yo estoy acostumbrado siempre a cañas 7-8, la 6 también la suelo comprar con talón. Bueno, pues esta me la he personalizado yo. Otra de virtud que tiene este equipo, pues el problema es cuando hay mucho viento. El viento nos mata básicamente. Se hace muy impreciso, puesto que al lanzar siempre vibra bastante la caña. Entonces es todo adaptarse, ¿no? Pero el viento, con bastante viento, es complicado pescar con este equipo. Sin embargo, una cosa buena que tenemos es que al pescar carpas nunca vamos a hacer largas distancias. Estamos pescando entre 5 y 10 metros, bastante asumible, a no ser que venga un vendaval, ¿no? Entonces, bueno, pues siempre hay que valorarlo. Yo creo que toda persona que coge este equipo se enamora o lo odia. Yo me enamoro, mucha gente se enamora. Creo que es bastante desconocida porque la gente ya ni siquiera se anima, ¿no? Pero, como digo, yo tengo mis cañas, básicamente pesco con Redington, ya lo sabéis todo, pero tengo alguna Muscatch, tanto de carbono como en fibra de vidrio. Las hay millones, hay multitud de marcas. Interesante que las probéis, os va a gustar, yo creo que os va a gustar, la gran mayoría, no para pescar todo el día con ella, pero lo vais a disfrutar. La vais a disfrutar mucho. Vamos a ver cómo está hoy el día. No pinta nada bien, como podéis ver, día gris, bueno, no hay mucho viento. No es el mejor día para pescar ciprínidos, puesto que lo importante es verlos, y para eso necesitamos despejado y con sol. Vamos a hacer lo que se pueda. Me ha parecido que están empezando la freza a la carpa, así que vamos a tener la ventaja de que va a estar bastante orillada, aunque suelen estar con un comportamiento bastante apático porque están otras cosas. Entonces habrá que seleccionar un poco los miembros que están fuera de lo que es la época de reproducción 100%, todos los que están un poquito aislados, o si vamos a atacar a los bandos que están con las carreras, siempre poner la mosca adelantada a la primera carpa, que es la que puede comer. Las demás van a hacer caso omiso. Vamos a ver cómo sale este vídeo, espero que lo disfrutéis. Y bueno, seguiremos con esta toma, os iré enseñando equipos, cañas, carretes, señuelos, fabricaremos cositas y nada, espero que os guste este nuevo comienzo del canal, que intentaré darle fuerte. Y nada, muchas gracias por suscribiros, veo que os habéis en esta semana suscrito unos cuantos más, os lo agradezco. Y nada, vamos a darle fuerte a la pesca. Veniros conmigo y vamos a empezar otro día fantástico.
Ya llevo 2. ¿Tú qué? Pon moscas que no pesen, tío. Pero como lo vas, ¿eh? Y una muy buena llevo. Voy. Espérate, Espérate, Iván. Espera. Saluda. Qué picadón, chaval. Con esta ya van 4. Eres tú y no tiran.
Bueno, pues me acaban de romper, estamos pescando con caña de glass, me acaban de partir, así que voy a aprovechar a montar. Y bueno, pues parece que está empezando la freza, no se están dando mal, están saliendo peces buenos. No están muy exquisitas, así que bueno, voy a pescar con un 20. Y bueno, aunque el día no pinta muy bien porque está oscuro, pero están muy orilladas y el agua está muy clara, entonces pues la localización no hay ningún problema, que suele ser uno de los grandes problemas de estas circunstancias, el localizar los peces en días nublados. Tampoco hay mucho viento, por lo que para la caña de glass pues me viene muy bien, puesto que suele ser algo imprecisa en días de vientos. Así que bueno, vamos a montar una mosquita. Los estoy usando sin plomo, bully booger, porque hay mucha hierba metida, entonces la toman a la que pasan. Alguna se ha ido a por ella estando en el suelo, pero muy poca. Vamos a ver, vamos a poner otra mosquita color negra con un jacle marroncito. Se ve muy bien hoy que está muy oscuro. Vamos a ver. Aquí insistir. No se puede echar en los bandos de carpas que están frezando, puesto que no te da ninguna oportunidad, está en otra cosa. Entonces hay que localizar las carpas que están fuera de los grupos, presentársela por delante, pasársela, presentársela por delante y a la caída la suelen comer. Así que vamos a intentar otra vez. Bueno, pues otra carpita glass muy buena, os la voy a enseñar. Una carpa muy buena.
muy fuerte. Bueno, la carpita ya de muy buena calidad y muy divertida con caña de glass. Vamos a soltarla y ala. Vamos con ella al agua. Qué picadita. Dos seguidas. Se ha tirado como un tiburón. Parece que hay otro piquito de actividad. Vamos a aprovecharle. Bueno, se ha soltado. Y eso que lo he dejado comer bien. Bueno, que está muy fría esta vez. Vamos a seguir. Qué picada, chaval.
muy buen pez. Pececito, yo creo que rondará los 4 o 5 kilos. Muy divertido. Vamos a soltarla como se merece. Preciosa, qué captura más bonita. A por la siguiente. Bueno, he hecho una parada pues porque está siendo un día magnífico, ni me lo esperaba. Está el embalse súper lleno, muy difícil para caminar, porque te vas tropezando constantemente con la hierba que está todo metido en el agua, pero es una maravilla ver el embalse así. Efectivamente está la freza, no a tope, pero ya ha empezado. Y están saliendo peces muy buenos, de muy buena calidad. Lo estoy disfrutando muchísimo. Creo que es un día magnífico, increíble. Sales con perspectiva de está nublado. Daban incluso algo de viento, pero al parecer pues no hay. Y te sorprenden, ¿no?, de cómo están los peces, ¿no? Hay que seleccionarlos un poquito, porque no todos comen. Pero hay una gran multitud al estar en freza, ¿no? Y de muy buena calidad. Así que para que veáis que un día súper desapacible, pues puede ser uno de los grandes días, ¿no? Primavera hay que aprovechar todo lo que se puede, luego se meten los calores, luego solo tenemos las horas de primera hora de la mañana, quizá un poco la tarde, aunque a mí la tarde nunca me gusta, se pone con el viento todo muy turbio el agua y no me gusta, siempre me gusta dejar primera hora, luego hace mucha calor. Así que bueno, vamos a aprovechar esta primavera, muy bonita, mucha agua, que siga así. Cuidamos de los peces, que es lo más importante, vamos a darles el respeto que se merece. Y nada, a disfrutar de la mosca y del glass, que la verdad es que da unas sensaciones increíbles. Vamos a seguir dándole un poquito, a ver si conseguimos sacar algunos pececitos más. Y bueno, y para casita con el trabajo hecho, muy contento. Así que seguimos, chicos.